El Día del Libro se establece por Real Decreto 1926 durante la dictadura de Primo de Rivera y se decide celebrar el 7 de octubre, que se suponía que era el día o en torno al día que había nacido, que se había bautizado Miguel de Cervantes. En realidad el decreto contemplaba muchas actividades, digamos pues las diputaciones, las bibliotecas públicas, distintos organismos oficiales y privados vinculados a la industria editorial debían de dedicar para celebrar ese día. Pero en realidad, pues por falta de medios y también de voluntad, al final quedó asociado a que los libreros sacaban puestos fuera de los locales, en las aceras, en las inmediaciones, más o menos precario, eso fue cambiando, y ponían a la venta con un 10% de descuento libros populares, baratos y en muchos casos de difícil salida, es decir, que no habían vendido, que tenían acumulado en el almacén de la librería y aprovechaban para sacarlos a la venta. Se dieron cuenta que era mala fecha porque el clima no acompañaba mucho y porque el 7 de octubre estaba prácticamente vinculado al inicio del curso. Entonces se dieron cuenta que había muchas familias que ya hacían una importante inversión en la compra de libros de texto y que eso repercutía negativamente en la compra de literatura, de ensayo y demás. Entonces en el año 28, es decir, poco tiempo después, primero se convierte en vez de un solo día en semana y luego en el año 30 deciden cambiar la fecha, porque ven que en esos 4 años que se ha celebrado se dan cuenta de estos dos detalles. Y deciden trasladar la fecha al 23 de abril, porque es la fecha en la que tenían certeza que había muerto Miguel de Cervantes, que luego también se vincula con la muerte de Shakespeare, y que de hecho España como país ha conseguido que se imponga como Día Internacional del Libro muchos años después. Las librerías lo que hacen es ir mejorando esos puestos un tanto precarios, esa infraestructura, y algunas librerías como la Casa del Libro, la librería Catalonia en Barcelona, la librería San Martín y Puello en la Puerta del Sol, es decir, librerías emblemáticas y situadas en lugares céntricos de la ciudad, pues empiezan a engalanar mejor para toda la semana, porque ya no es un día, es la semana del libro, aunque el día sea el 23, entonces la semana en la que se incluía el 23 de abril, pues tenían carteles, los carteles oficiales, carteles que hacían ellos anunciando ese descuento y digamos una mejor infraestructura, ¿no? Más allá de la típica mesa y los libros amontonados. Y luego en los años de la República se dan cuenta que si, aunque solo sea un único día, a lo mejor el 23, ponían de reclamo a alguna persona famosa, pues aumentaban las ventas, ¿no? Por ir a ver, y hay fotos de la vedette Laura Pinillos, que era muy famosa en la época, que está vendiendo libros en Barcelona, pues con la caja registradora ante el público, y porque se han recogido en las fotos de la época. Aparte del impulso oficial, que es lo que digamos establece el Día del Libro en 1926, sí que es verdad que se enmarca dentro de todo el discurso de la dictadura de que el libro español era un buen embajador desde todo el nacionalismo de cara pues muy paternalista, con las antiguas colonias, con las repúblicas ya hacía años independizadas, de tratar de ser una mercancía de penetración de otros productos y al mismo tiempo pues elogiar la lengua, el exaltar el antiguo imperio español, etc. Entonces, eso es dentro de lo que podríamos decir que el discurso oficial en el que se enmarca este Día del Libro, porque se está mirando mucho al mercado americano, pero también es cierto que esta iniciativa había tenido un cobijo anterior, sobre todo en la industria editorial y librera catalana.
mientras que la Feria del Libro de Madrid es claramente una iniciativa de Madrid, de la industria editorial de Madrid, porque son los que primero lo organizan, la iniciativa de Rafael Jiménez Siles. En el caso del Día del Libro, digamos que era una vieja reivindicación, hacer algún tipo de fiesta, como de exaltación del libro, ¿no? Y digamos que esa vieja reivindicación del mundo del libro catalán, junto con el impulso oficial de la dictadura de Primo de Rivera, llega a que convergen en el establecimiento de esta fiesta oficial, porque fue una fiesta oficial. Al final, el Día del Libro, aunque el decreto era mucho más ambicioso, lo que realmente arraigó y tuvo éxito, y es lo que se sigue celebrando y sigue muy vinculado, porque ahora están separados en el tiempo, como ya se hizo en la República en las últimas ferias, el Día del Libro de la Feria del Libro. Es verdad que acabaron distintos sectores, ¿no? Distintos gremios. Los libreros capitalizan el Día del Libro, el 23 de abril y toda la semana, que en muchos casos mantienen el descuento, incluso en la actualidad, y la industria editorial, con mayor peso del sector librero que antes, en la época republicana, pero digamos que la industria editorial aprovecha la feria para mostrar la mejor cara, ¿no? Sacar mayor número de novedades y demás. Entonces, aunque tengan características y orígenes distintos, están íntimamente ligadas la experiencia del día y sobre todo de la Semana del Libro con la Feria del Libro de Madrid. Mientras que la Feria del Libro, aparte de que tiene otro origen geográfico de la otra capital del libro, otro contexto de la democracia republicana, pues era más una iniciativa privada, aunque va a recibir ayudas, van a participar también organismos oficiales, pero el origen es distinto, ¿no? Con poca diferencia de años. Y también hay que decir, en honor a la verdad, que la experiencia de la Festa del Libro y sobre todo de la Semana del Libro está íntimamente detrás de la propuesta que Jiménez Siles les hace a sus compañeros en la Cámara Oficial del Libro en el año 33. El propio Jiménez Siles y otros editores y libreros se habían dado cuenta que, bueno, esa semana funcionaban bien las ventas, que se vendía de todo, se vendía el Quijote, ensayo sociopolítico, libros infantiles. La otra gran diferencia es que en la Fiesta del Libro se vendían sobre todo libros que estaban en el fondo y a veces libros que no habían tenido buena acogida, buena salida, mientras que en la feria lo que se vende con descuento es las novedades y lo que digamos está reciente en el mercado. Ese es también un salto cualitativo. Pero para los que pusieron en marcha, los editores que pusieron en marcha la Feria del Libro, es muy importante la experiencia de la fiesta. Y al final lo que se va a lograr es que la fiesta sea una iniciativa, una actividad vinculada a los libreros, sobre todo en la capital, y la feria, aunque es cierto que también participan libreros, pero muchos menos, que la feria sea una iniciativa mucho más editorial. Sí que se ven ciertas influencias de su origen en cada celebración, porque en definitiva tanto la Fiesta del Libro como la Feria del Libro son dos iniciativas para exaltar el libro, divulgar el libro, vender el libro, difundir el libro, con el atractivo del descuento del 10%. Incluso en guerra, durante la Guerra Civil, en ambas zonas se celebraron ambas iniciativas y sobre todo el Día del Libro. La Feria del Libro generaba más problema, pero sí que hubo ferias del libro, sobre todo en la zona republicana, pero en la zona franquista también se celebró el Día del Libro, ¿no? Y se regalaban libros, pues claro, acordes con la ideología y con los principios del nuevo Estado. Pero fue algo que incluso, aunque llevaban pocos años de celebración, no se dejó de celebrar, e incluso en ese contexto bélico.